Buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en donde tú estás tomando tu clase. Bienvenidos a todos. Recuerden, esta es nuestra clase número 2 de lo que es la licenciatura en pedagogía. Vamos a dar un repaso antes de continuar. Recuerden que en nuestra clase número 1, pues, hablamos sobre 3 conceptos importantes: educación, pedagogía y ciencias de la educación, ¿ok? Entonces, vamos a retomar un poco lo que era el concepto de educación. Ya habíamos hablado características, la importancia, y habíamos quedado que obviamente la educación, pues ese era un proceso en el cual obviamente iba a adquirir el ser humano habilidades, capacidades, ¿ok? Mediante el aprendizaje, ¿ok? Mediante lo que era una construcción de conocimientos. Esto era lo que habíamos dicho sobre lo que era la educación, ¿ok? Y obviamente también estuvimos trabajando que dentro de lo que era la importancia de la educación era que es un derecho humano, ¿ok? Importante para lo que es el motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir un problema social que es la pobreza, ¿ok? Estábamos hablando esta parte de lo que era la educación, todo el proceso que conlleva y que obviamente era para que nosotros obtengamos conocimientos, habilidades, valores, hábitos, ¿ok? Puede ser en grupo o individual, ¿ok? Y también veíamos que aparte de esto, habían tipos de educación, ¿ok? Estuvimos trabajando con estos tipos de educación, que era la educación formal, recordemos, donde se dan en instituciones, donde tú vas a obtener un título, un certificado, ¿ok? Una educación no formal, que obviamente es aquella educación que nosotros vamos a recibir de manera intencional y organizada, pero que está fuera de las instituciones. Un ejemplo muy claro que estábamos dando eran los cursos de verano, ¿ok? Porque no vamos a tener un título por un curso de verano. Y por último veíamos la educación informal, algo muy importante que yo les dije que pues era la educación de la vida, que es aquella donde nosotros adquirimos conocimientos a través de una forma no intencional, porque obviamente nosotros no planeamos que adquiramos ese conocimiento, o tampoco es de una forma organizada, eso también es muy importante, y que esta educación esta educación informal pues se daba a través de experiencias, pueden ser experiencias negativas o positivas. Un ejemplo que dábamos es cuando obviamente nosotros aprendemos a través de algo negativo, ¿ok? Dábamos el ejemplo de la tetera, ¿no? Muy bien, bueno, pues estos son los tipos de educación y obviamente también estuvimos trabajando con algunos conceptos de educación, de lo que nos decía el gran Aristóteles, lo que nos decía, por ejemplo, Immanuel Kant, lo que nos decía Comte, ¿ok? Sobre los conceptos de educación. Y por último, bueno, estábamos viendo la importancia en nuestra sociedad de la educación, ¿ok? Bueno, decíamos que es un instrumento que nos va a ayudar a reducir, a combatir problemas sociales, ¿ok? Un problema social que se puede dar aquí en México, que lo tenemos, pues es la pobreza, ¿no? Y obviamente veíamos que esta importancia de la educación hace que nosotros como personas, podamos tener oportunidades de empleos, ¿ok? Oportunidades de un ingreso cuando obtenemos una educación formal, ¿ok? Muy bien. Entonces, recuerden, el valor de la educación es de mayor importancia porque está transmitiendo demasiados elementos, ¿ok? Y obviamente también estamos a la mano de los nuevos descubrimientos, ¿ok? Entonces, bueno, esta es el concepto, esta es la importancia, estas son las características de educación, ¿ok? Recuerden, estamos dando un repaso general del primer tema. Ahora vamos a ver lo que era pedagogía, ¿no? Yo les decía, no hay que confundir esta parte de lo que era la pedagogía, que no solamente es para guiar a los niños, ¿ok? Para estar frente a un grupo. Yo les decía, recuerden que la pedagogía, pues es una ciencia social, ¿ok? Que obviamente está enfocada en la investigación y en la reflexión de lo que son las teorías educativas, ¿ok? Es una ciencia que obviamente se nutre de conocimientos provenientes de otras
ciencias. Veíamos, ¿no? Que se nutre de la psicología, de la historia, de la antropología, de la política, de la filosofía, ¿ok? Una serie más de ciencias, ¿ok? Y también pues veíamos esta parte que al ser una ciencia social, obviamente pues está enfocada en investigar y en esta parte de la reflexión, ¿ok? ¿Y cuál era su objeto de estudio? Que de hecho hasta ustedes lo retomaron en un video que les presenté, que su objeto de estudio de esta ciencia pues era la educación, ¿ok? Y que obviamente la pedagogía tenía función de orientar las acciones educativas, ¿ok? A bases de ciertas, en base a ciertas prácticas, que podían ser técnicas, métodos, y pues obviamente al final la importancia que tenía esta ciencia, ¿ok? Su origen, que veíamos que era de la antigua Grecia, ¿ok? Y por último, veíamos, ¿no? Que es una herramienta fundamental en la planificación de la educación, que obviamente se vale, como bien lo dije, de métodos, de estrategias, de técnicas, para que se lleve a cabo una planificación educativa. Se vale también, obviamente, de muchos pensadores que han aportado su visión y sus enfoques, y que se aplica no solamente en una institución, ¿ok? Sino en todos los ámbitos en los cuales se desarrolla una persona. Esto era lo que veíamos de la pedagogía. Y por último vamos a ver sobre la de ciencias de la educación, ¿ok? Veíamos que obviamente ciencias de la educación pues se entiende por un conjunto de, como bien te lo dice su nombre, de ciencias, ¿ok? Entonces, este conjunto de diversas ciencias pues estudian algo que es la educación, ¿ok? Ahora se apoya, mejor dicho, es el conjunto de, porque no se apoya, esto es en caso de pedagogía, es el conjunto de psicología, historia, sociología, antropología. Entonces, esto era el concepto de ciencias de la educación, ¿ok? El conjunto de ciencias sociales que obviamente están estudiando todo lo que tiene que ver el fenómeno educativo en diferentes perspectivas, ¿ok? Y yo les decía, van a estudiar, van a investigarlo de forma científica, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues dimos un repaso rápidamente del primer tema para que ustedes vayan teniendo en su vocabulario pues ya estas palabras que vamos a estar ocupando a lo largo de toda esta licenciatura. Y ahora sí, bienvenidos a la clase 2. El día de hoy, como ustedes se dan cuenta, vamos a seguir con este subtema que son las ciencias de la educación. Y primero vamos a ver el contenido de esta clase, ¿ok? Primero vamos a estar trabajando con lo que es la racionalidad, ¿ok? ¿Qué es la racionalidad como proyecto central del estudio educativo? ¿Ok? Vamos a ver tipos de racionalidad. Vamos a hacernos una pregunta que desde este momento yo quiero que ustedes estén analizando. ¿La educación es un proceso o un producto? ¿Ok? A ver, hay que ponernos a analizar esta pregunta. Y posteriormente vamos a estar trabajando la educación como campo de las necesidades. Vamos a ver teorías educativas, ¿ok? Vamos a estar viendo a lo que es Rousseau, a Pestalozzi, a Froebel, a Herbart, y por último vamos a estar trabajando con la pedagogía marxista. Entonces, si te das cuenta, pues nuestro índice es un poco largo, son diferentes subtemas, son diferentes temas, y bueno, te pido toda tu atención. Es un momento en donde tú debes de estar concentrado solamente en nuestra clase, ¿ok? Muy bien, con esta modalidad recuerda, es una gran oportunidad la que tú estás teniendo para llevar a cabo esta licenciatura. Puedes tomar la clase en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿ok? Si tu trabajo es de viajar, bueno, hasta en medio del transporte puedes tener esta grabación para ir tomando esta licenciatura, ¿ok? Si tu trabajo es un horario muy largo, bueno, por las noches puedes tomar esta clase, los fines de semana, como mejor se te acomode tu horario, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Recuerden algo que yo les pedí la primera clase, un requisito, que era que tú tuvieras un cuaderno, ¿ok? Un cuaderno donde obviamente tú tengas una organización. En el tema 1, los temas que vimos, lo que quisiste ir anotando, tomando como apunte, ideas importantes,
¿ok? Si tenías alguna duda, pues anotarla en su momento y posteriormente te dejé un correo donde me puedes cuestionar, me puedes preguntar acerca de las dudas que te fueron surgiendo, ¿ok? Muy bien, entonces saca tu cuaderno, este es la clase número 2 y recuerda que estamos viendo el tema de racionalidad. Ahora, ¿qué es la racionalidad? Bueno, como ustedes saben, la racionalidad, pues es una capacidad que nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos esta capacidad, ¿ok? Una capacidad que nos permite el pensar, el entender, ¿ok? El actuar, hasta el evaluar, ¿ok? De acuerdo, obviamente, a ciertos principios, ¿ok? Y de acuerdo al objetivo, la finalidad que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces recuerden que esta parte de la racionalidad, pues es una base importante de lo que es el ser humano, ¿ok? Ahora vamos a seguir que aparte de esta parte de lo que es el ser humano, yo la considero en mi punto de vista una virtud que tenemos, ¿ok? Una virtud presente en nosotros, los seres vivos, que obviamente nos ayuda a utilizar la razón, ¿ok? El famoso instinto para determinar una situación, qué es lo mejor, ¿ok? Qué es lo lógico, ¿no? Cuando nos dicen, utiliza la lógica. Bueno, pues la lógica es esta parte de la racionalidad, ¿ok? El utilizar nuestra razón, ¿ok? Obviamente, ¿de acuerdo a qué? A las necesidades que se estén pasando en ese momento. Y recuerden que obviamente esta parte de lo que es la racionalidad a los seres humanos nos hace la especie más desarrollada, ¿ok? Esta virtud, por eso yo te digo, para mí es una virtud que tenemos nosotros los seres humanos, porque somos la especie más desarrollada, ¿ok? Capaz de que, ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos? De construir, de pensar, ¿ok? De edificar cualquier estructura, a veces solamente con la lógica, ¿ok? Que producimos nosotros esta parte de la racionalidad, el pensar más avanzada que los demás seres vivos, ¿ok? En este caso de los animales, por ejemplo. Entonces, esta parte de la racionalidad pues nos hace hacer diferentes actividades, ¿ok? Muchísimas situaciones. Ahora sí, vamos con lo demás. Aquí obviamente en esta parte de lo que tú estás viendo a través de lo que es tu pantalla, pues obviamente esta parte de lo que es la racionalidad, pues logra aplicar de manera consciente la razón humana, ¿ok? Eso también es muy importante. Es nuestra razón consciente para tomar las mejores decisiones, ¿ok? Obviamente haciendo un uso adecuado de lo que es esta razón humana para poder elegir la mejor opción, al mejor momento, ¿ok? Cualquier decisión que nosotros podamos tener, ¿ok? Ahora recuerden que el término de racionalidad, esta virtud que nosotros tenemos, pues es para tener una vida y un mundo mucho mejor, ¿ok? Que a veces no le damos el uso adecuado a nuestra racionalidad y por eso tenemos tantos problemas ambientales, pero recuerden, es una virtud que nos va a ayudar a tener una mejor vida y un mundo mejor, ¿ok? Entonces, ustedes deben de saber que la racionalidad juega un papel muy importante en todo lo que es el proceso de racionalización, ¿ok? Nos ayuda, nos permite aplicar el conocimiento para poder alcanzar nuestros objetivos, ¿ok? Por medio de este término, que es la racionalidad, la razón, recuerden que podemos emplear lo que nosotros llamamos la inteligencia, la lógica, el cálculo, las probabilidades, el pensamiento crítico para decidir, ¿ok? Entonces recuerden que esta racionalidad es una virtud, es una capacidad humana que nos permite pensar, ¿ok? Muy bien, entonces espero que no vaya quedando ninguna duda. Vamos con lo demás de racionalidad. Vamos a ver algunas características de las personas que aplican la racionalidad, ¿ok? Como ustedes saben,
Cuando una persona está aplicando esta virtud, esta capacidad, bueno, pues vamos a tomar una decisión importante cuando estamos ocupando la racionalidad. A lo que quiero, a qué es a lo que voy, perdón. Bueno, nosotros ocupamos la racionalidad cuando vamos a tomar una decisión que nuestras emociones no nos dominen, ¿ok? Entonces, una persona racional no va a tomar decisiones por impulsos o por deseos inmediatos, ¿ok? Entonces, la persona que ocupa esta virtud, obviamente va a tomar esa decisión cuando se encuentre calmada, cuando no esté a lo mejor con esta ira, con esta tristeza, que son emociones, ¿ok? Sino va a tomar esta decisión ya cuando esté más tranquila, ¿ok? No por impulsos, ¿ok? Ahora, otra persona que está ocupando su racionalidad es aquella que va a anticipar los riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente no se va a aventar de un tercer piso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente está utilizando la razón, la racionalidad, ¿ok? Porque va a pensar entre los pros y los contras, ¿no? En cada decisión que haga. Yo te doy algunos ejemplos, digamos, vagos, pero bueno, para que vayamos entendiendo el tema, ¿ok? Una persona con racionalidad, pues obviamente va a anticipar los riesgos de todo antes de tomar una decisión, ¿ok? Recuerden que obviamente es conveniente analizar todas las consecuencias que pueden llevar a cabo nuestros actos y nuestras decisiones, ¿ok? Entonces debemos estar nosotros como seres humanos conscientes que la emoción y la racionalidad se complementan. Claro que se complementa, pero las personas racionales saben que los seres humanos, pues no somos robots. ¿Por qué? Porque sentimos, ¿ok? Entonces, por lo cual, a veces es difícil tomar una decisión de forma totalmente objetiva, porque, ¿qué pasa? A veces nos ganan las emociones, ¿ok? Entonces, yo les digo, no está mal sentir, ¿ok? No está mal que tú estés triste, que estés alegre, que estés con ira, no está mal. Solamente que debemos de ser conscientes que no nos tiene que ganar esa emoción al tomar una decisión. Y yo creo que todos hemos pasado por momentos en que a veces la emoción pues nos gana y tomamos decisiones que obviamente no pensamos, ¿ok? Que no analizamos, que no vimos las consecuencias que nos iban a traer, ¿ok? Esto es muy importante, ¿ok? Entonces recordemos que pues la racionalidad es una virtud, es una capacidad que nosotros tenemos los seres humanos y que obviamente esta racionalidad pues nos va a llevar a pensar, a analizar todo lo que esté a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces recuerden que pues es esta facultad de usar la razón, ¿ok? ¿Para qué utilizar la razón? Pues para tener o lograr un objetivo que nosotros nos hayamos marcado, ¿ok? Y también de algún modo, pues para nuestras decisiones, ¿ok? Para tomar nuestras decisiones, ¿ok? Entonces es muy interesante señalar, pues compañeros, que la racionalidad del ser humano, pues es el fruto de la evolución de la especie. Como ustedes saben, todo lo que ha evolucionado nuestra especie, ¿ok? Gracias a ciertos mecanismos del cerebro, hoy en día nosotros podemos desarrollar conductas, podemos procesar la información, ¿ok? Utilizamos la memoria, la percepción. Entonces, gracias a esta evolución, hoy en día nuestra especie tiene esta capacidad, tiene esta virtud, que es la racionalidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos con lo siguiente. Ok, muy bien. Como ustedes están viendo, en la racionalidad se pueden clasificar en los siguientes tipos. Antes de ver los tipos, bueno, me gustaría que este tema quede muy claro, que no exista ninguna duda, ¿ok? Entonces, recuerden que muchas veces nosotros nos comportamos según a veces nuestras emociones, ¿ok? Un ejemplo, por ejemplo, un futbolista que se encuentra solo frente a lo que es esta cancha, ¿ok? Solo a lo que es el rival también, y con la pelota en sus pies y a pocos metros del arco de portería, ¿ok? Entonces, repito, es un futbolista que se encuentra solo
frente a lo que es una cancha, a esta parte de lo que es un portero, que el portero pues es su rival, y tiene la pelota en sus pies y está a muy pocos metros de lo que es el arco, lo que es la portería, ¿ok? Entonces, pese a esa situación a lo mejor que él tiene favorable, todos estos puntos que les estoy diciendo que tiene, no logra anotar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues mientras se lamenta por la oportunidad desperdiciada, a lo mejor un simpatizante de su equipo empieza a insultarlo, ¿no? Incluso pues empieza a agredirlo, ¿ok? Entonces, claramente esta reacción no se marca con la racionalidad, ¿ok? El deportista no pretendió errar a propósito, ni quiso perjudicar a su equipo, con lo cual, obviamente, ¿qué surgió? Pues empezó a surgir una problemática, una falta de respeto, una agresión, y obviamente aquí vemos que no hubo racionalidad de su compañero, que inmediatamente fue a atacarlo. Entonces se dan cuenta qué es la racionalidad y por qué es importante ocuparla, esta capacidad que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, bueno, ahora sí, este término de racionalidad, esta virtud que nosotros estamos teniendo, recuerden que pues nos permite el hecho de tomar decisiones mejores para nuestra vida, que a veces nosotros nos equivoquemos en esas decisiones o que nos esté ganando pues esta parte de lo que son las emociones, bueno, ya es muy diferente, pero recuerden que pues esta capacidad de racionalidad nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿ok? Y no solamente el tomar decisiones, sino también el pensar, el analizar, el entender, solamente en esta parte. Tú estás ocupando ahorita tu capacidad de racionalidad, ¿ok? Porque estás tomando una clase y estás entendiendo, estás ocupando esta parte de entender, ¿ok? También estás pensando, ¿no? Ahorita que yo te estoy explicando, a lo mejor ya estás pensando algunos ejemplos, en algún momento de tu vida que no ocupaste la racionalidad, ¿ok? Entonces, obviamente, esto es la racionalidad y tiene algún objetivo. ¿Cuál es tu objetivo ahorita? Mi objetivo ahorita es tomar la clase, por ejemplo, a corto tiempo, es terminar mi clase para continuar con mis estudios, para terminar este primer cuatrimestre, ¿no? Tenemos un objetivo a corto plazo, perdón. A largo plazo, bueno, quiero terminar una licenciatura. Entonces recuerden que la racionalidad va de la mano a cumplir un objetivo, ¿ok? Y recuerden, hay racionalidad humana, que es obviamente el ser humano donde usa la razón para todo lo que yo te acabo de comentar, para tomar decisiones, para sus comportamientos, ¿ok? Ojo, también el ejemplo de lo que es el futbolista fue parte del comportamiento. No usó su racionalidad y cómo fue su comportamiento, pues agresivo, ¿ok? Entonces la racionalidad también nos ayuda a cómo vamos a comportarnos, ¿ok? Y a muchísimas cosas más, obviamente, ¿ok? Y también vamos a ver que hay una parte de lo que es la racionalidad humana, que obviamente ha evolucionado. Nuestra racionalidad no es la misma a nuestros antepasados, a lo que era la Edad Media, ¿ok? La edad de los metales. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra especie, como yo ya se los he dicho, pues se ha evolucionado, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces vamos a ver que nosotros, esta capacidad que tenemos, esta virtud, no solamente el ser humano puede usar la razón, ¿ok? Para todo este tipo de situaciones que yo te dije. Hay otras especies, en este caso la de los animales, que pueden hacer racionamientos simples, ¿ok? Y en algunos casos, pues complejos, ¿ok? Entonces, también hay una cognición animal, ¿ok? Que se ocupa de estudiar estas capacidades mentales de los animales, entre ellas, pues la capacidad de razonamiento, ¿ok? Ahora, recuerden, entre algunos animales en los que se ha detectado esta parte de racionalidad, esta parte de cognitivamente, puede ser en los delfines, ¿ok? Que ustedes lo saben, ¿no? En algún momento, pues, se ha comentado. Entonces, la racionalidad no es tan solo en el ser humano, que nosotros a lo mejor tenemos esta parte más evolucionada, más avanzada, pero bueno, en algunos estudios se ha determinado que también algunos animales han tenido una cognición, ¿ok? Entonces, bueno, un ejemplo aquí, pues está lo que es el delfín. No es lo mismo, ¿ok? No quiero que se confundan.
Pero bueno, también tiene una parte de conocimiento, ¿ok? De razón, esta capacidad. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente. Como ustedes lo están viendo, vamos a cambiar de pantalla. La racionalidad instrumental. Vamos a ver los tipos de racionalidad que nosotros tenemos, ¿ok? Primero, la racionalidad instrumental. ¿Qué es la racionalidad instrumental? Bueno, pues para empezar, esta parte de lo que es la instrumental es utilizar nosotros esta virtud, que es la razón, con el propósito de alcanzar una finalidad, ¿ok? Una meta, un objetivo y obviamente nosotros determinamos el tiempo, mediano, corto o largo plazo, ¿ok? Esto es la racionalidad instrumental que de alguna manera busca conseguir bienestar para quién, para nosotros, para nuestra persona. Un ejemplo de racionalidad instrumental, pues en este caso ustedes, ¿no? Que están ahorita teniendo un propósito, quieren alcanzar una meta. ¿Cuál es tu meta? Terminar la licenciatura en pedagogía. Ahora, esta meta es corto, mediano, largo plazo, obviamente es un largo plazo. ¿Por qué? Porque no solamente con 2 clases tú te vas a convertir en pedagogo y nosotros te vamos a dar un título. Tienes que pasar por diferentes cuatrimestres, tienes que pasar por diferentes asignaturas para que obtengas lo que estás buscando, ¿ok? Para conseguir todo lo que tenía que ver con esta meta, ¿ok? Que es un título. Entonces, esto es la racionalidad instrumental. Cuando utilizamos nuestra razón para un propósito, para alcanzar un propósito, un objetivo, una meta, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con la siguiente, que es la racionalidad afectiva, ¿ok? Obviamente, tal y como lo dice su nombre, pues se rige a través de lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿ok? Igual a veces para alcanzar algún fin, ¿ok? En este caso ustedes deben de saber que la emoción prevalece sobre la lógica humana, ¿ok? Haciendo que a veces las decisiones, como yo se los dije en un ejemplo, se tomen de manera impulsiva. Entonces, la racionalidad afectiva, recuerden que obviamente se va a regir por estas emociones. No nos deben de ganar, ¿ok? Yo sé que a veces es muy difícil y más cuando nosotros estamos muy enojados, el hecho de tomar decisiones. Pero bueno, nuestra racionalidad, nuestra virtud de razonar, pues nos dice que obviamente tiene que prevalecer la lógica humana, ¿ok? Esto es muy importante. Vámonos con el siguiente tipo, que es la racionalidad normativa. Ahora, ¿qué es la racionalidad normativa? Se lleva obviamente a cabo basado en lo que nosotros aceptamos, según obviamente la creencia, las normas que se encuentran, ¿ok? Presenten lo que somos, pensamos y sentimos. Por ello, muchas de nuestras decisiones se basan en lo que es aceptado según nuestras creencias, ¿ok? Esta es la racionalidad normativa, la que está ligada con lo que son las normas de acuerdo a las creencias que nosotros tengamos, ¿ok? Esto es muy importante. Estas normas se van en contra a lo que nosotros pensamos, sentimos y lo que somos, ¿ok? Un ejemplo de racionalidad normativa, por ejemplo, aquellos que pues obviamente son cristianos de la religión cristiana. Ellos tienen sus propias normas, de acuerdo a esas normas van a tomar sus decisiones. Las decisiones a lo mejor de una persona que lleva a cabo la religión cristiana no va a ser lo mismo a las decisiones que tenga una persona que lleve lo que es la religión católica, ¿ok? Entonces aquí se va a basar de acuerdo a nuestras creencias, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente, que es la racionalidad convencional. Aquí obviamente esta parte pues se basa en el proceso de racionar, ¿ok? De una racionalización conforme a lo que hemos aprendido de un grupo social en el cual formamos parte, ¿ok? Por lo tanto, aquí van a entrar las tradiciones, las costumbres, nuestra cultura son las piezas claves al momento de tomar una decisión. Ejemplo, ¿qué es lo que compartimos nosotros como cultura? A lo mejor las festividades de noviembre, ¿no? El famoso Día de Muertos. Aquí obviamente nosotros ya estamos primero estamos siendo
parte de un grupo social, ¿ok? Estamos formando parte de un grupo social y obviamente este proceso se realiza conforme a lo que nosotros hemos aprendido de ese grupo social, ¿ok? Y obviamente están ligados todo lo que tiene que ver con tradiciones, costumbres, a la cultura que nosotros obviamente estemos dentro, ¿ok? Muy bien. Y vamos con la siguiente, la racionalidad eclética, ¿ok? Esta es una combinación de los tipos ya mencionados anteriormente. Obviamente aquí en la mayoría de los casos nuestras decisiones son tomadas de una manera ecléctica, ¿ok? Debido a que combinamos la lógica, las emociones, lo convencional, ¿ok? Nuestras creencias para elegir la mejor opción. Un ejemplo claro de la racionalidad ecléctica cuando nosotros decidimos casarnos, ¿ok? ¿Por qué casarnos? Bueno, en primera, porque puede ser una meta que como personas nosotros tengamos. Ya estamos aplicando aquí la racionalidad instrumental, ¿ok? Ahora, la racionalidad afectiva, esta decisión está siendo tomada porque una emoción que nosotros tenemos, que es la felicidad, un sentimiento que puede ser esta parte de amar a otra persona, ¿ok? Entonces ya estamos ocupando también la racionalidad afectiva. Ahora, la racionalidad normativa. Bueno, porque nuestra decisión se va a llevar a cabo, perdón, a lo que nosotros tenemos como creencia. Bueno, yo soy de la religión católica, bueno, nosotros, normas que nos marcan esta religión es que debemos de recibir un sacramento en la iglesia, ¿no? Entonces, esta decisión se está basando a lo que nosotros según creemos, ¿ok? Y por último, obviamente, la convencional, ¿ok? Que lo que hemos aprendido de un grupo social. Esta parte de lo que es una boda, pues es una parte de una tradición, ¿ok? Igual puede ser una costumbre porque dentro de tu familia a lo mejor tienen una costumbre cuando una persona se casa. Entonces se dan cuenta cómo la racionalidad ecléctica, pues finalmente es una combinación de todos los tipos que mencionamos anteriormente, ¿ok? Y obviamente se toman las decisiones de acuerdo a todo lo que vimos, ¿ok? La instrumental, la emocional, la lógica, todo lo que nosotros acabamos de ver, ¿ok? Y obviamente la racionalidad ecléctica es para elegir la mejor opción, ¿ok? Entonces, en conclusión, compañeros, podemos afirmar que esta parte de lo que es la racionalidad, que es nuestra virtud, nuestra facultad, nuestra capacidad que tenemos los seres humanos, es la que nos distingue de los animales, ¿ok? Esto es muy importante porque gracias a esta virtud nosotros tenemos una forma de pensar, analizar, ¿ok? De tomar decisiones, ¿ok? Previamente a todas las acciones que nosotros podamos hacer, ¿ok? Entonces, antes de terminar este tema, pues obviamente me gustaría seguir compartiendo algunas características de lo que es la racionalidad, ¿ok? Recuerden, otra característica de lo que es la racionalidad es que esta parte pues de racionalidad de la razón pues se va a estar relacionando con los estados mentales de lo que son las personas, ¿ok? Muy bien, y también nosotros vamos a estar viendo que la racionalidad pues va a tener un vínculo muy importante con lo que son nuestras emociones, tal y como yo te lo fui explicando en los tipos de racionalidad que estábamos viendo, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora la racionalidad la racionalidad que estaba de la mano con las emociones, recordemos que también es importante nosotros tener en mente que gracias a esta virtud, el sujeto está en una mejora continua, porque gracias a este racionamiento nosotros tenemos la tecnología que hoy en día tenemos en las manos, ¿ok? Hoy en día pues tenemos esta oportunidad de llevar a cabo toda una vida, toda una etapa escolar, desde que la persona va al preescolar hasta la universidad, maestrías, doctorados, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, la racionalidad pues también nos ayuda a mejorar, a seguir evolucionando como ser humano, ¿ok? Entonces, esto es muy importante dentro de lo que es la racionalidad, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Espero que no haya quedado ninguna duda con esta capacidad que nosotros tenemos, ¿ok? Y cómo obviamente nosotros lo vamos manifestando, ¿ok? Entonces,
Recuerden ir haciendo sus anotaciones, ¿ok? Ir anotando los términos, los tipos, los ejemplos a lo mejor que yo te voy dando. Si tú tienes un ejemplo, pues hay que anotarlo en la libreta, ¿ok? A lo mejor no tenemos esta oportunidad de participar y que yo te escuche, pero puedes ir anotando en tu libreta ejemplos, ¿ok? Y obviamente esto te ayuda porque ya lo estás poniendo en práctica, esta parte de lo teórico que estamos viendo, ¿ok? Muy bien. Entonces recuerden pues todo esto de lo que es la racionalidad, la importancia que tiene, sus características, cómo es una persona racional y los tipos de racionalidad, ¿ok? Y ahora sí, nos vamos con una pregunta que yo te dije que pues pensaras cuando estábamos comentando nuestro índice, ¿ok? Yo te dije, ¿la educación es un proceso o un producto? ¿Ok? Pues yo espero que hayas analizado esta pregunta y que tengas ya un conocimiento previo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es nuestra educación. Y bueno, como ustedes saben y lo analizaron, muchos de ustedes, actualmente obviamente se tiende a entender que la educación es tanto un producto como un proceso, ¿ok? Es ambos, ¿ok? Entonces la educación es un proceso o un producto, no, es ambos, ¿ok? Tanto es un proceso como un producto y es lo que vamos nosotros a ver. La pregunta principalmente, ¿por qué es la educación un proceso? Bueno, porque recuerden que la educación, lo vimos en la primera clase, era este proceso en el cual nosotros vamos a recibir y nos van a transmitir los conocimientos, las habilidades, los hábitos, ¿ok? Las costumbres de una sociedad, ¿ok? Y que obviamente todo esto se va pasando de generación en generación y que es algo que obviamente persigue al ser humano. ¿Para qué? Para que gracias a esto nosotros podamos desarrollar al máximo nuestras potencias, ¿ok? Nuestras potencialidades. Ahora, vamos a ver qué es un producto en la educación porque es el resultado de una acción o de un proceso, ¿ok? Ahora sí, en nuestro caso es un resultado el proceso educativo, lo que sucede obviamente con nuestros estudiantes, ¿ok? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Aquí hay un claro ejemplo, miren, vamos a repetir lo de proceso. Nosotros como seres humanos vamos a pasar por todo este proceso. Vamos a pasar por preescolar y ¿qué recibimos en preescolar? Un producto. ¿Cuál es nuestro producto? El certificado. Vamos a irnos a primaria, recibimos un producto que también es un certificado y así continuamente. Entonces, al final de pasar toda esta vida educativa que es escolar, primaria, secundaria, preparatoria y hasta universidad, nosotros vamos a adquirir un producto. Ese producto pues va a ser un título, ¿ok? Entonces, la educación, recuerden que obviamente no solamente es un proceso, sino también es un producto, ¿ok? Entonces, actualmente nosotros debemos de entender esta parte, que la educación como producto y como proceso, a pesar que conceptualmente la diferencia entre ambos términos es muy diferente, porque si tú ahorita mismo buscas qué es el concepto de producto y qué es
Ok, disculpen si en algún momento se cortó mi voz, lo que pasa que empecé a tener problemas con lo que es el internet, pero bueno, nos quedamos en esta parte que vamos con un subtema, que es la educación como campo de las necesidades, ¿ok? Entonces recuerden que al concebirse la educación, necesidades educativas en los niños, les de alguna manera nos posibilita la inclusión, ¿ok? Ofreciéndolo desde edades muy tempranas, ¿ok? En este caso, lo que nosotros conocemos como jardín de niños, oportunidades educativas para enfrentar de una forma positiva esas carencias, esas limitaciones, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ir hablando sobre que nos caracteriza a nosotros como humanos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la educación? Pues obviamente es necesaria en todos los sentidos, ¿ok? Y poco a poco vamos a ir viendo esta respuesta de cuál es la necesidad de la educación. Simplemente es el progreso de las personas y de las sociedades, ¿ok? Ahora, a continuación, bueno, nosotros vemos la siguiente, permítanme. Bueno, antes de continuar, vamos a ir viendo cuál es la necesidad de la educación, ¿ok? Ya les estuve platicando un poco sobre esta parte de el progreso de las personas, de la sociedad, y bueno, también ustedes deben de saber que las necesidades educativas comunes pues refieren a todo lo que tiene que ver con las personas, con los alumnos, ¿ok? En este caso, con la referencia de lo que son los aprendizajes, ¿ok? Entonces, vamos a ver que existen necesidades educativas en el mundo, demasiadas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Como pues aquellas que van a compartir todas las personas que de alguna manera con lo que es el aprendizaje, con lo que es el desarrollo personal, con lo que es la socialización en común. Entonces aquí todos nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes en algún momento tienen derecho de formación educativa, ¿ok? Entonces alguna necesidad educativa cuando se habla de esta parte de los alumnos teniendo en cuenta cuáles son las necesidades educativas más comunes, nos vamos a referir a aquellos niños que necesitan determinado apoyo y atenciones educativas específicas con las que de alguna manera se puedan adaptar según su edad correspondiente, ¿ok? Esto es algo muy importante. Ahora, vamos también a estar platicando que un objetivo dentro de lo que es esto de las necesidades educativas es que tenemos que identificar de una forma específica o integral algunos puntos importantes, ¿ok? Dentro de lo que son estas necesidades. Por ejemplo, disminuir todo lo que tiene que ver los efectos negativos de las familias, ¿ok? También pues impulsar el conocimiento, eliminar las limitaciones, ¿ok? Que te impiden a ti aprender, ¿ok? También obviamente atender, esto es muy importante, las necesidades específicas de cada niño, esto es muy importante, ¿ok? Cuando yo digo esta parte de las necesidades educativas de cada niño, recuerden que cada niño cuando entra a lo que es la escuela, pues trae problemas únicos, no todos van a traer el mismo problema, ¿ok? Problemas obviamente como familiares, de discapacidad, entonces nosotros tenemos que apoyar a estas necesidades. Nosotros, ustedes como futuros pedagogos, obviamente, pues tienen que apoyar y más si se dedican a lo que es estar frente a grupo, pues deben de satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje. ¿Cómo puedo yo satisfacer esta necesidad básica del aprendizaje? Bueno, pues teniendo varias estrategias para llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje, impulsar la equidad y el acceso a la educación, ¿ok? Obviamente reducir las desigualdades, ¿ok? Pero bueno, aquí también son la participación de otros agentes, ¿no? Que obviamente se vaya mejorando la calidad de la educación, ¿ok? Desarrollar lo que son apoyos. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor vamos a encontrar una necesidad que son esos niños que no tienen alimento, que están teniendo, están viviendo en un problema social que es la pobreza, que no están siendo bien alimentados, que tienen una desnutrición. Bueno, podemos desarrollar un apoyo, ¿no? Que pueden recibir ellos lo que es a lo mejor
cuidados médicos, esta parte de los comedores infantiles en las escuelas, ¿ok? Enfocarse a lo que es la atención del aprendizaje, pues aquí obviamente nosotros tenemos la obligación prioritaria de proporcionar educación básica a todos, ¿ok? Aumentar los medios y el alcance de la educación. Hoy en día, fíjense, cómo nosotros estamos obteniendo esta educación formal es a través de este medio, ¿no? Estamos aumentando los medios para que ustedes puedan alcanzar esta educación, ¿ok? Anteriormente, fíjense, yo cuando empecé a estudiar la licenciatura, que ya estamos hablando aproximadamente de hace 10 años, yo no tenía esta modalidad, no tenía obviamente este medio de poder haber estudiado la licenciatura a lo que era una educación pregrabada, ¿no? Y a mí me diera la oportunidad de trabajar. ¿Cómo fue mi opción? Bueno, pues ir a una escuela con un horario fijo, ¿no? De lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde, de repente se cambiaban los horarios. Entonces, cada día nosotros estamos mejorando dentro de lo que son las necesidades de la educación, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas personas que tienen que trabajar, ¿ok? Y que obviamente, pero anhelan el tener una licenciatura. Entonces, estamos impartiendo ahora estos nuevos medios, ¿no? Las clases pregrabadas, las clases en línea, que solamente tú estás tomando la clase una vez a la semana en esta modalidad. Entonces, dense cuenta cómo obviamente de alguna manera estamos apoyando a las necesidades educativas, ¿ok? Obviamente mejorar las condiciones del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el salón de clase, no todos mis alumnos van a ser iguales. Yo voy a tener que buscar estrategias, técnicas para que todos mis alumnos aprendan, ¿ok? A lo mejor no van a aprender de la misma manera, pero ese es el punto, buscar estrategias de cómo le voy a hacer. También en esta parte de desarrollar políticas de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Esto, nosotros nos debemos apoyar mucho con lo que es nuestro gobierno, ¿no? Que obviamente nos dé un apoyo para seguir impartiendo la educación, ¿ok? Que haya un mejoramiento dentro de lo que son las escuelas, ¿ok? Fortalecer esta parte de lo que es la solidaridad, nosotros entre compañeros, entre directivos, entre todos nuestros agentes educativos, obviamente apoyar a nuestros alumnos, ¿ok? Porque obviamente vamos a encontrar alumnos que tengan problemas económicos, problemas familiares. Entonces, la educación como campo de las necesidades, tenemos que decir que obviamente la educación, a pesar de que ha evolucionado, ha ido avanzando, ¿ok? Hoy en día la educación llega a más niños, a más familia, a más personas, todavía hay un campo de necesidades, ¿ok? Ahora, otra necesidad son los niños con alguna necesidad especial, ¿ok? Con alguna discapacidad. Estos niños con alguna discapacidad pues requieren una educación especial, ¿ok? Requieren de lugares especiales, ¿ok? Si yo tengo un alumno que ocupa una silla de ruedas, pues obviamente necesito que el lugar esté condicionado para que el alumno no tenga ningún problema para ingresar a lo que es la escuela, ¿ok? Entonces, al hablar de necesidades de la educación, bueno, pues se dan cuenta que es una serie de necesidades, ¿ok? Que poco a poco las hemos ido combatiendo, bueno, claro, las hemos ido combatiendo, pero pues todavía desgraciadamente nosotros tenemos necesidades en la educación, ¿ok? Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Muy bien, entonces vamos a continuar. Recuerden que otra necesidad de de la educación, otra necesidad dentro de lo que es la educación, pues son los maestros, ¿ok? Los docentes. Obviamente quien esté frente a lo que son los grupos, quien esté como frente a grupos, deben de ser personas especialmente preparadas, deben de tener un desarrollo profesional. Esto es muy importante. ¿Por qué? Para que obviamente puedan de educación, pues son los lugares, ¿ok? El acceso a la educación. Nosotros aquí en la República Mexicana tenemos muchas sierras, que en esas sierras a lo mejor a los alumnos les queda muy lejos lo que es la escuela. Entonces aquí debemos de buscar con ayuda de lo que es el gobierno,
con lo que son las instituciones que están llevando a cabo lo que es la educación en México, pues buscar apoyos, ¿no? Para poder tener más escuelas cerca de las casas de estos alumnos que viven en la sierra, ¿ok? Entonces, al hablar de necesidades, perdón, la educación como campo de las necesidades, bueno, pues estamos hablando de muchísimas, ¿ok? Yo les fui diciendo algunas. Y ahora sí, vamos a dar un cambio general a lo que es nuestro tema, perdón, y vamos a ver esta parte de teorías educativas. ¿Qué son las teorías educativas? Recuerden que las teorías educativas buscan la máxima comprensión de la información presente, ¿ok? En lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es claro que obviamente cada una se va a enfocar en diferentes procesos de aprendizaje, desde el punto de vista del psicólogo, del pedagogo, del filósofo, lo que obviamente lleva al uso de diversas didácticas, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver que nuestra educación vamos a encontrar 5 teorías importantes, 5 teorías de la educación, que son las del conductismo, cognitivo, perdón, constructivismo, humanismo y conectivismo, ¿ok? Estas son las 5 teorías de lo que son nuestra educación, ¿ok? Entonces, recuerden, la teoría de la educación busca comprender, busca conocer y de alguna manera predecir todo lo que tiene que ver con la política y las prácticas educativas, ¿ok? Una teoría de la educación, recuerden que va a incluir muchas ramas, ¿ok? Va a tener apoyo de lo que es la pedagogía, la andragogía, ¿ok? Todo lo que son diferentes ramas, ¿ok? ¿Para qué? Para obviamente llevar a cabo una organización. Ahora, en el pensamiento educativo, recuerden que pues está informado por muchas ciencias. Que veíamos la clase pasada, ¿no? Cómo pedagogía se nutre de historia, filosofía, sociología, cómo ciencias de la educación, pues es el conjunto de todas estas ciencias sociales, ¿no? Que de alguna manera se encargan de estudiar al ser humano, ¿ok? Entonces, esto es lo que son las teorías educativas, ¿ok? Teorías educativas, bueno, pues este es el concepto, son algunas características que nosotros tenemos, ¿ok? Ahora, ¿qué más podemos nosotros decir acerca de lo que son las teorías educativas? Recuerden que las teorías educativas, pues, fíjense bien y espero que lo vayan anotando en su cuaderno. Van a describir, van a explicar y van a orientar un proceso educativo, ¿ok? Que obviamente van a desarrollar en torno a una persona o a una sociedad donde se desenvuelven, ¿ok? Ahora, las teorías educativas, bueno, yo ya les fui diciendo las 5 importantes que tenemos dentro de lo que es la educación, dentro de nuestra educación, ¿ok? Que obviamente les repito, estábamos viendo que era pues esta parte de la teoría cognitivo, lo que es el constructivismo, ¿ok? Estas son 5 teorías que tenemos dentro de lo que es nuestra educación, ¿ok? Muy bien, entonces recuerden que en teorías educativas también van a entrar aprendizajes, ¿ok? El aprendizaje por descubrimiento, que fue una teoría, el aprendizaje significativo, ¿ok? Y así continuamente. Pero bueno, ahorita no nos importa, no nos vamos a centrar en las teorías, cuáles son, de qué tratan, cuáles son las características, sino solamente de forma global, de forma general, pues estamos viendo qué son las teorías educativas, ¿ok? Bueno, ya les di el concepto y ahora sí vamos a ver, bueno, esto de que los estoy poniendo en pantalla, bueno, fue lo que fui explicando, ¿ok? Se me olvidó cambiarles. Ahora sí, vamos a ver a nuestro primer autor, ¿ok? A este primer autor que tuvo aportes importantes a lo que es nuestra educación y vamos a continuar con él. Ok, muy bien. Bueno, como ustedes están viendo, vamos a estar trabajando con los siguientes personajes, ¿ok? Aquí en pantalla pues tenemos a lo que es Rousseau y vamos a ir platicando quién fue él. Bueno, pues él fue un escritor, fue también filósofo, naturalista, músico, que
conociendo a este filósofo, ¿qué podríamos decir? En primera, que fue un educador suizo, ¿ok? Bueno, como ustedes saben, pues era de lugar y pues se considera un educador suizo, ¿ok? Posteriormente, su educación obviamente caminó para crear a personas libres. Aquí, bueno, se me movió un poco la diapositiva, voy a regresar nuevamente. A ver, vamos a ver. Bueno, a veces se pasma un poco. Ok, muy bien. Entonces estábamos viendo que obviamente su educación, pues pues obviamente era de mucha importancia lo que era la religión. Entonces vamos a ir platicando un poquito de él para que no nos vayamos confundiendo, ¿ok? Entonces vamos a ver que empezó a asumir por medio de las sensaciones del niño que conocía su mundo, ¿ok? Lo que rodeaba. Él empieza a trabajar con la observación, la experimentación, ¿ok? Como el camino por el cual el niño inicia esta parte, la interacción con el mundo físico, con los juegos, ¿ok? Entonces, por eso yo les dije desde un inicio que él decía que obviamente el niño desde el nacimiento estaba obteniendo lo que era educación. Y ustedes saben que así es, ¿ok? A lo mejor es una educación que hoy en nuestros tiempos la conocemos como educación informal, que es aquella que adquirimos con la vida, pero bueno, él decía que desde este punto, obviamente, el niño se empezaba a educar, ¿ok? Ahora, también para él decía que nuestra educación tenía que adecuarse a cada una de las etapas del desarrollo del niño, ¿ok? Los contenidos, los objetivos tenían que fijarse primero a la etapa del niño. Y es claro, ¿no? Hoy en día nosotros lo hacemos. Todos los contenidos, todos los objetivos, todo lo que tiene que ver con una planificación, con un currículum educativo, pues nosotros lo desarrollamos de acuerdo a la etapa del niño. No es lo mismo los contenidos que se ven en preescolar a los contenidos que se ven en primaria, ¿ok? Entonces, obviamente, le aportó esta parte de que cada conocimiento, cada contenido, cada objetivo tenía que ir de acuerdo al desarrollo del niño, ¿ok? A la etapa en el cual el niño estuviera. Ahora, él decía que era muy importante que el niño realmente tuviera un interés en el proceso educativo, ¿ok? Porque obviamente al no ser esto, pues obviamente él era ajeno a esta situación. Entonces, era muy importante aquí que los maestros de esta época, pues obviamente tuvieran que hacer que el niño tuviera un interés, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que siguiera con lo que era la educación, ¿ok? Muy bien, y ahora en esta parte él establece 3 postulados. Él hace un libro, ¿ok? Su libro era Emilio. En su libro de Emilio, él postula lo siguiente. Primero, que era considerar los intereses y las capacidades del niño. Segundo, estimular en el niño el deseo de aprender, tal y como yo les comenté hace un momento. Tercero, analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función a su etapa del desarrollo. Justo de lo que yo les acabo de comentar, obviamente era lo que él colocó en su libro, ¿ok? En este famoso libro, en una de sus grandes obras, que era Emilio, ¿ok? Muy bien. Ahora, bueno, recordemos que dentro de lo que es la educación, que es este proceso de adquisición de conocimientos mediante lo cual se da la enseñanza y aprendizaje, pues vamos a estar analizando todo desde la perspectiva de lo que era Rousseau, ¿ok? Y obviamente vamos a estar describiendo algunas de las obras más importantes y el enfoque que obviamente tenían a sí mismo, ¿ok? Entonces hay que recordar un poquito que obviamente él era un filósofo, un escritor que se considera uno de los más destacados dentro de lo que es la ilustración, ¿ok? No me gusta hablar mucho de lo que es su biografía de vida, de cómo fue su infancia, porque nosotros a lo que nosotros debemos de poner atención, de buscar, de investigar, son sus aportes pedagógicos. Lo único que yo te puedo decir que obviamente él venía de una familia humilde, un padre que trabajaba como relojero y obviamente una madre que falleció
días después de que él nació, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que pues su vida no fue una vida con lujos, le costó muchísimo, muchísimo sacrificio hasta convertirse en lo que era hoy en día, ¿ok? En lo que hoy nosotros lo recordamos, ¿ok? Entonces, fue de mucho esfuerzo todo lo que fue su vida educativa y laboral de este ilustre filósofo, ¿ok? Empezó a cobrar esta fama con sus primeras publicaciones. Una de ellas fue el discurso sobre las ciencias y las artes, donde obviamente una academia francesa, pues hasta le dio un reconocimiento, ¿ok? Otra de sus obras que es muy importante, que es el contrato social, ¿ok? Este contrato social trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado que está de alguna manera instituido por medio de un contrato, ¿ok? Y obviamente brinda muchísimos elementos para entender lo que era la idea de lo que era educación y cómo estaba bajo las normas de lo que era el Estado, ¿ok? Y bueno, en 1972, perdón, en esta parte Rousseau es cuando publica Emilio o la educación. Perdón, Emilio o de la educación, ¿ok? Este libro que les acabo de decir, que obviamente es donde él establece 3 postulados, pues fue una de sus más importantes obras, ¿ok? Porque obviamente está sujeta a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del hombre. Este libro nos habla sobre el nacimiento hasta la vida adulta, ¿ok? Y obviamente cómo fue conduciendo al niño a partir de los impulsos naturales y espontáneos, ¿ok? De la experiencia cotidiana, ¿ok? Y obviamente el filósofo contribuyó aquí en este libro nuevas teorías, ¿ok? Modelos de pensamientos importantes, ¿ok? Desde principios básicos, un sistema democrático y propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad, ¿ok? Y obviamente aquí en su libro de Emilio estableció mucho esta parte de la libertad como valor moral, ¿ok? Y desarrolló a partir de aquí una nueva pedagogía durante lo que era la vida ética, ¿ok? Entonces, obviamente, para resumir, estas fueron algunas aportaciones que hizo este gran filósofo y por los cuales hoy en día es considerado uno de los principales líderes intelectuales que hizo una participación muy importante dentro de lo que fueron los aportes pedagógicos, ¿ok? Ahora, dentro de este libro que yo les acabo de leer, que fueron el de Emilio, en este libro, obviamente, si ustedes se dan cuenta, las 3 aportaciones que hizo. Considerar los intereses del niño y las capacidades. Ustedes como futuros pedagogos, y obviamente es algo que se hace, es considerar los intereses del niño, ¿ok? Que tenga interés por aprender y las capacidades del niño. Yo no puedo poner un trabajo, por ejemplo, un problema matemático donde yo establezca las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división, a un niño de preescolar. ¿Va a tener esa capacidad ese niño de resolver ese problema? No, ¿verdad? ¿Va a tener el interés? Pues no. Ahora, estimular en el niño el deseo de aprender. ¿Cómo nosotros es importante que estimulemos este deseo del niño, ¿ok? Que el niño obviamente no vea a la escuela como un castigo, eso es muy importante, ¿ok? Que vaya con entusiasmo, ¿ok? Que vaya con ganas de aprender, ¿ok? Y es algo que obviamente nosotros hacemos, nosotros como docentes. Siguiente, analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño. Les vuelvo a repetir, yo no les puedo enseñar a preescolar. ¿Qué les parece? Que lean lo que es una revista científica. ¿Creen que esté en esa etapa de desarrollo el niño? No, ¿verdad? Tenemos que analizar qué y cuándo se debe de enseñar al niño y obviamente en función a su etapa del desarrollo. Entonces, me gustaría, por favor, que ustedes copien en su libreta estos 3 aportes que hizo en el libro de Emilio, ¿ok? Y que son muy importantes porque es algo que hoy en día nosotros llevamos. Ahora, debemos de también de saber que en esta parte de Rousseau, pues también establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje, que obviamente eran ajustados a las edades del educando y pone obviamente de importancia en donde mejor aprende el niño a conocer a los hombres es dentro de esto, ¿ok?
¿Qué quiero decir con esto que les acabo de decir? Recuerden que obviamente que era importante colocar las actividades de acuerdo a las edades del educando, ¿ok? Los aprendizajes ajustados de acuerdo a la edad de los alumnos, ¿ok? Esto es muy importante. Muy bien, pues también debemos de señalar que obviamente aquí Rousseau señaló que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. Aquí algo muy importante que nos decía Rousseau es que el niño no es animal ni un hombre, es un niño. ¿Qué quiero llegar con esto? Fíjense bien, pongan atención muchísimo a esta frase. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. A lo que yo quiero llegar es que obviamente al niño lo dejemos ser, ¿ok? Que viva cada etapa de su vida, ¿ok? Que un niño no tenemos que hacerlo que desde el preescolar se comporte como un adulto. Estamos saltando estas etapas de desarrollo, ¿ok? Entonces, estas fueron algunas aportaciones importantes que dio dentro de lo que era la educación, ¿ok? Y bueno, Emilio aquí contribuyó muchísimo a lo que era la educación y obviamente sugirió métodos de enseñanza para que el niño pudiera vivir cada etapa de su desarrollo, ¿ok? Esto es muy importante y es algo que vamos a estar repitiendo porque fue el gran aporte pedagógico que hizo, ¿ok? Obviamente que el niño pudiera vivir cada una de sus etapas. Esto es muy importante, ¿ok? Ahora, vamos con lo siguiente. Defensor del naturalismo. Obviamente recuerden que el naturalismo pedagógico de lo que era Rousseau se considera en 4 momentos o periodos de la ecuación natural, así se le llama. La etapa 1 era lo que yo les decía, fue lo que fue su aporte más importante dentro de lo que era la educación. Etapa 1, que era de 0 a 5 años. El objetivo era el desarrollo físico del niño, ¿ok? Etapa 2 era de 5 a 10 años, ¿ok? Donde el niño desarrollaba sus sentidos a través de las experiencias y con la relación que él tuviera con el mundo exterior. La etapa 3 de 10 a 15 años. Obviamente aquí ya era su vida intelectual, era este desarrollo. Etapa 4, ¿ok? De 15 a 20 años, donde obviamente el objetivo era el desarrollo de la vida moral y religiosa. En esta etapa 4, por eso yo les dije que sus pensamientos no eran laicos, porque obviamente él se regía todavía por lo que era una religión, ¿ok? Entonces, bueno, en esta etapa, bueno, sí está un poco confusa, porque recuerden que hoy en día, pues, la religión ya no tiene ese mismo impacto que tenía anteriormente, ¿ok? Bueno, ya vamos a ir comentando grandes características de lo que era Rousseau, que consideraba que la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos, de sus deberes, en lo que era el nuevo mundo en el que se estaba gestando, ¿ok? Y también se dio cuenta de que el sistema educativo obviamente era incapaz de llevar a cabo esta labor, ¿ok? Una de las principales aportes que realizó fue señalar que el niño pues era un ser sustancialmente distinto a lo que era el adulto. Y aquí en pantalla tú tienes la frase que hace un momento yo te comenté, que el niño no es un animal ni un hombre, es un niño, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, estas fueron las aportaciones de lo que hizo Rousseau y debemos de señalar la necesidad de seguir replanteando estos métodos de enseñanza, ¿ok? Donde se considera al niño como si fuera un adulto, obviamente ahí estamos cometiendo un error, ¿ok? Asumiendo que con ello comparten mismos intereses o mismas habilidades o necesidades y capacidades. Dejemos ser al niño, niño, ¿ok? Muy bien. Y bueno, a continuación vamos a ver esta parte de lo que era Pestalozzi, ¿ok? ¿Quién fue Pestalozzi? Bueno, también es fue uno de los grandes pedagogos reconocidos en lo que fue los países se me fue, suizo, perdón, se me fue también de Suiza, fue uno de los grandes pedagogos, y bueno, su nombre es Johann Heinrich Pestalozzi, obviamente en lengua española es Enrique Pestalozzi, ¿ok? Fue un influyente pedagogo, educador, reformador, que aplicó los ideales de la misma última ilustración a lo que era la pedagogía. Y vamos a ver, obviamente, sus aportaciones, ¿ok? Primero, Pestalozzi
creyó que la solución a la pobreza y las contradicciones en la sociedad humana se debía a buscar una buena educación, ¿ok? Creía que a los niños no se les debía, obviamente de alguna manera, prohibir esta parte de lo que era la educación, ¿ok? Esto era muy importante. Ahora, creía que los niños no se les debe de proporcionar ya conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de que ellos aprendan sobre sí mismos mediante la actividad personal, ¿ok? Ahora, él decía, los maestros deben de estar preparados para lograr un desarrollo integral en los alumnos, ¿ok? Más que implementarles, ¿ok? Conocimientos. Él decía, el alumno debe de construir su conocimiento, ¿ok? Aquí un objetivo que él tenía era que el hombre, obviamente, de alguna manera tenía que hacer sus acciones en lo que era la fe, ¿ok? Aquí también vemos que obviamente a veces sus pensamientos, sus aportes, pues tampoco eran laicos, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo que Pestalozzi le dio muchísima importancia al desarrollo del niño, ¿ok? Puso en práctica la organización de experiencias, de actividades, por medio de lo que era el juego, ¿ok? Valoró mucho las actividades espontáneas del niño, hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales, ¿ok? Él estaba en contra que al niño ya se le diera el conocimiento construido, al contrario, él decía que el niño tenía que hacer todo ese conocimiento, ¿ok? Que aquí el maestro, pues obviamente iba a ser un guía, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seguir con lo demás de esta parte de lo que era Pestalozzi. Ahora, el rol del niño según Pestalozzi era algo que nosotros ahorita estábamos comentando, ¿no? Que obviamente argumentaba que el niño debía aprender a través de la actividad, ¿ok? Que tenían que ser libres, tener sus propios intereses, sus propias conclusiones, ¿ok? En otras palabras, que no debían ser educados bajo conocimientos impuestos y construidos previamente. Y eso es muy importante hoy en día en nuestra educación, ¿ok? Yo que he estado trabajando ya por muchos años dentro de lo que son el nivel, por las mañanas en el nivel primaria, bueno, pues aquí obviamente es importante porque al niño le debemos de dar el conocimiento para que lo pueda construir, ¿ok? Esto es muy importante. A través de cómo puede construir, a través de muchas actividades, ¿ok? Muchas estrategias y técnicas que nosotros como docentes debemos de tener para que el educado, ¿ok? Para que nuestro alumno obviamente pueda construir, pueda tener sus propias conclusiones de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia de cuál es el rol del niño, ¿ok? Que no le vamos a dar ya todo el conocimiento ya construido, solamente para que él haga memorización, eso está muy mal, ¿ok? Hay que dejar que el niño vaya construyendo poco a poco su conocimiento. En este caso, un ejemplo muy vago, las tablas de multiplicar, ¿ok? Cuando nosotros nada más le damos la hoja al niño para que memorice, le estamos dando un conocimiento ya impuesto, un conocimiento ya construido, ¿ok? ¿Qué debemos de hacer aquí para que no cometamos ese error y el alumno pueda construirlo, pueda tener su propia conclusión, ¿ok? Bueno, previamente actividades, ¿ok? Que razone por qué 7 por 3 da 21, no solamente que memorice, sino que razone por qué 7 por 3 da 21, ¿ok? Con actividades, con problemas, matemáticos, ¿ok? Problemas mentales, ¿ok? Con una serie de estrategias podemos hacer que el niño vaya obviamente construyendo este conocimiento que son las tablas de multiplicar. Ok, muy bien. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en esta segunda clase que nos quedamos con este pedagogo, ok, que era Pestalozzi. Vamos a seguir trabajando en la siguiente clase con él. Todavía vamos a terminar con él lo que es Pestalozzi y vamos a entrar con nuevos pedagogos, ok. Entonces, te pido que vayas haciendo anotaciones, que vayas señalando pedagogo por pedagogo, filósofo por filósofo, dependiendo que vayamos a ir viendo. Recuerden, ustedes tienen alguna duda, me escriben en el correo que anteriormente pues les dejé, ¿ok? Ahí solamente les pido que me digan qué modalidad es, grupo, nombre. Con mucho gusto les voy a estar contestando, ¿ok? Entonces, que tengan excelente tarde, excelente noche, excelente día, dependiendo en qué horario ustedes estén visualizando este video. Recuerden, nosotros nos vemos en la siguiente clase.
Cuídense mucho y obviamente repasen en estos temas, ¿vale? Esto es muy importante. Que tengan bonita tarde, compañeros.